Eh, bueno, buenos días para todos y todas. Bienvenidos, maestros y maestras, a este espacio. Soy Laura Santamaría Holguín, líder del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura, una iniciativa de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos que se implementa en 200 colegios focalizados y cuyo propósito principal es que los niños y las niñas estén en capacidad de leer y escribir máximo a los 8 años de edad como garantía de derechos ciudadanos. En este sentido, quisiera aprovechar para recordar que el pasado martes 8 de septiembre fue el Día Internacional de la Alfabetización y que según datos de la UNESCO todavía hay en el mundo 773 millones de jóvenes y adultos excluidos de la cultura escrita por su condición de analfabetismo. Por eso es tan importante reconocer la labor rigurosa, dedicada y comprometida de cada uno de los maestros y maestras para garantizar la lectura y la escritura como derechos y seguir trabajando para cerrar brechas. Bueno, en la anterior conversa hablamos con la profesora Ángela Márquez sobre los aspectos más importantes a la hora de diseñar herramientas y recursos en lectura y escritura que no necesiten conectividad. Puntualmente nos dio algunas recomendaciones para construir secuencias didácticas. Y en esa conversa hablaremos con la profesora Ruth Estela Chacón sobre estrategias de escritura en el aula. Estamos muy felices de tenerla en este espacio. Quisiera agradecer a todas las personas y entidades que hacen posible este espacio de encuentro entre maestros, a nuestro aliado el CERLALC, a Jaime Benavides de la Dirección de Ciencias, que siempre nos apoya desde el área técnica, a Claudia Carrión, que modera este espacio y hace parte del equipo del plan de fortalecimiento, así como Viviana López, que nos está apoyando el día de hoy. Y por supuesto a la maestra Ruth Estela Chacón, nuestra invitada especial del día de hoy, con una gran trayectoria y experiencia en el distrito y ganadora del Premio a la Investigación e Innovación Educativa en 2019. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Los dejo con Claudia y con la profesora Ruth y esperamos que participen activamente. Bienvenidos a todos. Le doy paso a la profesora Ruth y a Claudia. Gracias. Bueno, pero muy buenos días para todas y todos los profes que están en este momento conectándose a esta transmisión y para todas las personas que nos acompañan. Yo soy Claudia Carrión del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura y tengo el gusto de darles la bienvenida a esta nuestra tercera conversa sobre lectura y escritura. Bueno, yo quiero iniciar esta transmisión dándole las gracias a todos y cada una de ustedes por acompañarnos desde la primera conversa que realizamos y por participar tan activamente en el chat y estar tan interesados en estos contenidos que los hacemos con mucho cariño y con la mejor disposición para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por estar acá. Me permito leer y saludar a las 86 personas que están acompañándonos en este momento. Está Claudia Edith Herrera, Margarita Zapata, Alexander Fierro, que hace parte del plan de fortalecimiento, Gladys Garzón, Flor Castellanos, Constanza Pulido, nos saludan Janet González y muchos más profes que se están conectando en este momento. Ya somos 90 personas acá. Bueno, como les comentaba Laura, voy a hacer y quiero hacer en este momento un pequeño recuento de lo que hemos trabajado en las anteriores conversas para que quienes sean nuevos en esta transmisión se enteren un poquito de lo que hemos realizado, sepan dónde encontrar el material y dónde pueden ver las anteriores conversas. Y también recordarles de qué se trata este espacio para que todos nos vinculemos de la mejor manera. Bueno, las conversas son un espacio creado por el Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura para apoyar a los docentes en el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura. Para esto traemos expertos en la materia que nos comparten sus saberes y sus consejos, pero además queremos darle la voz a ustedes, los participantes, los protagonistas de este proceso que son los profes, que pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas en el chat y por supuesto que vamos a estar pendientes y tratando de compartir todo lo que más podamos. Nuestra primera edición de la conversación a la profe
Doris Adriana Ramírez, de la Universidad de Antioquia. Con ella hablamos sobre las prácticas de lectura y escritura en el ejercicio ciudadano y el papel de los medios impresos y digitales en la alfabetización de los niños. Y para nuestra segunda emisión tuvimos a la profesora Ángela María Márquez, con la que hablamos sobre diseño de herramientas y recursos para la lectura y la escritura que no necesitaran conectividad. Todos estos materiales de las conversas los podemos encontrar en la página web de Red Académica. En estos momentos vamos a estar compartiendo los links por el chat para todas las personas que quieran revisar estos contenidos, y también ustedes pueden encontrar las conversas en la página de Facebook de Red Académica. Bueno, para continuar, entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a una profe muy especial. Vamos hoy a hablar de algo que se llama Cartas para Crecer con Amor, un pretexto en contexto para la escritura en el aula. Y vamos a conocer a una persona, como les decía, muy especial, que ante todo quiere ser reconocida como mujer, como maestra de niños, como formadora de formadores, como mamá, como esposa, como amiga, como colega y como ciudadana. Y bueno, aparte de esto que es tan esencial, nos comenta, o bueno, les quiero comentar que ella es doctora en investigación, magíster en bioética y especialista en pedagogía y docencia universitaria. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en desarrollo de procesos educativos y fue galardonada, esto es muy importante, con el primer premio, con el primer lugar al Premio de la Investigación e Innovación Educativa en 2019, con una propuesta muy interesante que se llama Vínculos, Familia y Escuela en el primer ciclo de la educación del Distrito Capital en Bogotá, una apuesta a la construcción de una estrategia pedagógica de participación para construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia. Ella es la profesora Ruth Estela Chacón. Profe, bienvenida a esta conversa y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, un abrazo de bienestar y de salud para todos los que me están escuchando. Agradezco a la Secretaría de Educación del Distrito y en especial al equipo del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura de la Secretaría de Educación, que me hacen esta invitación para compartir, digo yo, las prácticas y los saberes que construimos los maestros en el día a día. Entonces les agradezco a todas las personas que hoy en este espacio podemos compartir y construir saberes. Muchas gracias por la invitación. A ti, profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Viviana, ya puedes, por favor, activar la presentación. Bueno, profe, mientras que Viviana nos va proyectando, quería empezar por algo muy importante que también conversábamos un poco fuera de cámaras antes de la conversa, y es sobre cómo llegaste tú, cómo llegó la profesora, la maestra Luz Estela Chacón, a ganar este premio tan importante. Bueno, sí, yo quisiera empezar también por ahí porque creo que en la vida de los maestros es bien importante estas situaciones. Entonces, en la primera, digamos, intervención, yo pensaba en que escribimos para comunicar nuestro saber pedagógico, didáctico e investigativo. Y en ese sentido, pues hay una gran importancia en la formación permanente en el maestro. No dejamos nunca de aprender y por lo tanto no dejamos de ser estudiantes. Invito a todos los maestros a que siempre sigamos siendo estudiantes para poder construir nuevas rutas, para unas rutas quizás más actualizadas, quizás dependiendo de las demandas de las situaciones, de nuestros contextos propios, pero también manteniendo eso de la tradición que será importante siempre mantener y siempre tener ahí a la mano porque nos dan un contexto, porque potencian otras ideas que son importantes para los maestros. Este premio, como tú lo mencionabas, a la investigación e innovación pedagógica en el 2019, con un proyecto que tiene que ver con el vínculo familia y escuela, en donde digamos, ya con la trayectoria de Cartas para Crecer con Amor, se consolida y quiero decirlo acá, en mi formación doctoral, financiada y patrocinada por la Secretaría de Educación Doctoral desde el 2013. Entonces, esos caminos que ya hemos transitado en Cartas para Crecer con Amor se consolidan
en la investigación doctoral. Y bueno, crece otra experiencia allí maravillosa, pero como te decía, quiero detenerme en algunos aspectos que hoy como ganadora del premio, como maestra que ha hecho de la investigación, digamos, una permanente búsqueda y un permanente sitio en su posición como maestra, quiero invitar a los maestros. También les digo que es importante la necesidad de ver en nuestro contexto escolar un escenario propicio para la investigación y permanente. Es decir, que no perdamos la capacidad de asombro, no perdamos la capacidad de ver en nuestras aulas esas situaciones constantemente con esos ojos de curiosidad que les pedimos a nuestros estudiantes, pero que también deben estar en nosotros como maestros. También es tener esa capacidad de asombro, no solo para ver el déficit, sino también para ver eso que es una fortaleza en nuestra práctica y que debemos día a día cualificar y hacer crecer y crecer. Entonces necesitamos con urgencia tener esa capacidad de asombro, mantenerla para ver esos espacios de investigación en nuestras aulas. También invitar a nuestros colegas y a nuestros maestros a sistematizar nuestras prácticas educativas. Es bien importante sistematizar. Siempre he compartido con mis colegas maestros y con los estudiantes en formación. Trabajo, me desempeño como docente en dos prestigiosas universidades de Bogotá, que se dedica con mucho compromiso y con mucho amor a la formación de licenciados en educación infantil y en procesos de lectura y escritura. Entonces, siempre le digo a mis colegas y a mis estudiantes, nosotros los maestros Profe Ruth, podríamos. creo que perdimos un segundo a la profe. Permítanos un segundo, vamos a revisar. ¿Me avisas? Tú me avisas, estoy dispuesta. Creo que ya. ¿Estamos? Yo creo que estamos. ¿Podemos seguir? Creo que en el chat nos dice que se escucha bien. No sé si ahí nos dan pistas. Creo que todo va bien, Claudia. Entonces, si quieres, continuamos. Bueno, profe, vamos a continuar. Continúa, por favor, Bueno, les que sí se contaba está escuchando bien. que siempre hablo con mis colegas y con mis maestros en formación eh, de la importancia que tiene sistematizar nuestras experiencias. Yo les digo siempre, los maestros podríamos hacer tratados de didáctica completos con todo lo que realizamos en el día a día en el aula. Entonces, pues debemos fortalecer esa capacidad de escribir nuestras prácticas y con un objetivo también claro y es la importancia de socializar nuestras prácticas en dos sentidos: compartir los saberes que tenemos y la posibilidad de recibir retroalimentación de nuestros colegas, ¿sí? Y de todo un auditorio, de los padres de familia y de nuestros mismos niños, que son bastante críticos con lo que sucede en el aula. Entonces, sistematizar nos permite socializar para recibir retroalimentación, que es bien valiosa para fortalecer nuestras prácticas. Y también, por otro lado, por la exigencia que esa socialización nos da para escribir nuestras prácticas educativas. Entonces, pues la invitación es a que nosotros como maestros construyamos esos tratados de didáctica que a veces están escritos por otros desde la experiencia, unos, otros no tanto, pero creo que la autoridad allí somos nosotros los maestros y hay que recuperar esa posibilidad que tenemos en ver las prácticas educativas de nosotros mismos.
con esto, siguiente, si me colaboran allí. La siguiente, con esto pues los dejo con una cita en un artículo que escribí hace unos años ya del maestro como investigador, reto y necesidad, en una revista Itinerario Educativo de la Universidad de San Buenaventura. Y entonces dice así: el reto y la necesidad de investigar son parte de la labor del maestro de hoy, en tanto que pensar en lograr cambios educativos lo instan a hacer comprensiones de su realidad, de tal manera que no solo se limite a describir lo que sucede, o sea, a contar esos acontecimientos de allí, de esa realidad educativa, sino más a proponer frente a estos hallazgos que son el punto de partida para nuevas configuraciones, nuevas vivencias, nuevas experiencias significativas en la escuela, de la vida de los estudiantes, de los maestros y de todas las comunidades. Entonces mi invitación es pues también a los maestros a inscribirse en estas convocatorias, a participar en estos premios y a sistematizar y a escribir todas sus prácticas educativas. Pasando este momento, Claudia, pues ya yo entraría como a esa invitación que ustedes me hacen desde Cartas para Crecer con Amor. En ese sentido, siguiente, por favor. Pues tengo que contextualizar, y estas dos imágenes contextualizan perfectamente toda esa trayectoria en este tiempo sobre Cartas para Crecer con Amor. ¿Mm? No sé, ahí sí. Bien, hablar de cartas para crecer, si quieres te devuelves un minuto y ahí contextualizo con los dos logotipos, gracias. Entonces, digamos que allí ustedes ven una carta escrita por una niña y esta la convertimos en el logo de Cartas para Crecer con Amor. Isabela hizo este diseño y nos pareció fenomenal que nuestros estudiantes participaran en esto y allí empezó. Pero Cartas para Crecer con Amor, gracias también a la conciencia que cuando contamos las experiencias y a la retroalimentación que nos hacen otras personas, entonces, Bueno, profe, muchas gracias. Yo tengo otra pregunta para que continuemos conversando. Quisiera saber entonces qué es exactamente Cartas para Crecer con Amor, cómo surgió este proyecto y que nos cuentes y a todos de qué se trata esto. bueno, Cartas para Crecer con Amor, les decía algo, se contextualiza por la conciencia que alguien me dice hacer de un proceso que yo empiezo como mamá, y por eso para mí es importante presentarme en estas facetas porque creo que todas hacen parte de nuestra vida como docentes. Entonces, Cartas empieza tal vez con la escritura que hago de diarios y de mensajes diarios a mi hijo cuando nace. Tengo también el recuerdo de los diarios todavía allí presente. Diariamente le escribía un mensaje a mi hijo cuando salía para el trabajo y la nana que estaba a su cargo se encargaba de leérselo. En esa medida, pues cuando ella lo leía, había cierta cercanía con mi hijo, y cuando él empieza ya a hacer sus primeros garabatos, la nana con quien estaba le invitaba a que escribiera algo. Entonces llegó un momento en que había ya retroalimentación escrita de mi hijo, pero era una forma de comunicación con él. Entonces, una colega me escucha contar toda esta historia y me dice: allí empezó Cartas, Ruth, allí fue donde empezó. Y debo nombrarla porque ese comentario quedó en mi corazón. Mercedes me hace ser consciente de que está allí el inicio de Cartas. Luego ya empiezo a consolidar Cartas para Crecer con Amor. Surge por esas ideas que en todo saber hacer como maestra y como investigadora en mi contexto escolar está presente, y surge como un sueño, y luego se consolida con Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Por eso ustedes ven allí también el logo de Creciendo Juntos, y es esa posibilidad que me dan pensar en estas estrategias y en estas actividades como una forma de seguir construyendo sueños pedagógicos. Cuando empezamos Cartas, siguiente, si quieres ayudarme allí, por favor. Cuando empezamos Cartas para Crecer con Amor surge como una experiencia de vínculo familia y escuela. Surge, digamos, primero pensada como una experiencia de vínculo, de alianza familia y escuela, hace 8 años en el Colegio Benjamín Herrera. Surge allí, es distrital también, una institución distrital ubicada en la localidad 16 de Bogotá,
Y allí surge por mi inquietud permanente de ayudar a las familias a comunicarse. Entonces, siempre cuando empiezo con esta historia, yo digo, aquí están presentes varios nombres de estudiantes míos. Entonces, recuerdo a Andrés Felipe, a Carlos Javier, a Alison, a Raúl y a muchos estudiantes que empezaron, que me suscitaron esa inquietud, como maestra colaboro en la comunicación de las familias, pero también cómo colaboro en ayudar a los padres a encontrar unas pautas de crianza respetuosa con sus hijos y también ayudarles a asumir ese rol de padres que no es nada fácil. Nuestros hijos no vienen como con un manual debajo del brazo y no nos enseñan en un lugar a ser papás. Esa escuela todavía no existe, ¿cierto? Tú llegas a ser papá o mamá por casualidad, por planeación en tu vida, ¿cierto? Porque lo has deseado. Y entonces eso empieza a construirse en el día a día. Y nosotros como maestros podemos ayudar a los padres de familia a tener un rol de una mejor manera, ¿cierto? Desde lo que vemos en nuestros niños y nuestras niñas en la escuela. Entonces, siempre fue ese ánimo de construir ese ambiente familiar y escolar saludable lo que me llevó allí. Y pues además que ser papá también es algo que se construye en el día a día, muchas veces desde el referente que tenemos nosotros como papás. Ustedes allí ven en la imagen algunas expresiones que se escuchan de los padres cuando llegan a la escuela. Entonces ya no sé qué hacer, no, yo le hablo y él no me escucha, no me presta atención, es... siempre que vengo aquí al colegio son quejas y quejas, ¿cierto? Y los papás también llegan con una historia y llegan con una historia que nosotros cuando recibimos a un niño en nuestras escuelas, recibimos a toda la familia y lo recibimos con sus pesares, con sus alegrías, con sus construcciones, con sus dinámicas diversas. Y eso es lo importante también de Cartas para Crecer con Amor. Surge como un proyecto de reconocimiento a las dinámicas de las familias, a ver cómo nosotros también reconocemos esas dinámicas como maestros, les ayudamos a reconstruirse y a construirse permanentemente como unos ambientes saludables para nuestros niños. La siguiente, por favor. Aquí también ustedes encuentran, pero las voces de los maestros. Entonces, las voces de los maestros, algunas dicen los papás no colaboran, no hacen nada con los niños. Ellos esperan solamente que el contexto escolar sea el que aporte, que el contexto escolar sea el que les diga, que el contexto escolar haga todo, ¿cierto? Y entonces, en cierta época, por eso yo hoy celebro la Alianza Familia y Escuela que nos trae esta pandemia y que se ha fortalecido, pero creo profundamente, como ya he dicho en otros espacios, que esa alianza familia y escuela te debe mantener con pandemia o sin ella, debe fortalecerse y debe permanecer. Entonces, en una época estos contextos siempre estaban en el escarnio, siempre estaban en la disputa, siempre estaban viendo cuál era la falencia del otro, ¿cierto? Para la crítica, pero la invitación es que construyamos alianza y construyamos vínculo. Y para eso llegan las cartas, para construir ese vínculo entre familia y escuela, un vínculo afectivo y efectivo, como yo lo he llamado, para ser mejores, para ser felices, para buscar el bienestar de las familias y también para reconocernos en nuestro rol, tanto los maestros como los padres, como los cuidadores, porque también es el concepto de familia que jugamos aquí y es un concepto de familia no es solamente por mi lazo de consanguinidad, sino también familia es aquel vecino que protege y vela por mis derechos, aquel vecino o amigo que está pendiente de mis situaciones, que quiere protegerme y cuidarme. Ese es un, digamos, concepto extenso de familia. ¿M? Y pues surge Cartas para Crecer con Amor. En ese sentido, pues Cartas para Crecer con Amor, si me regalan la siguiente, tiene tres objetivos y allí subrayo los que nos convocan hoy que tienen que ver con la escritura especialmente, pero obviamente está ligado a la lectura también. Entonces, Cartas para Crecer con Amor y esa correspondencia se inicia a través, por unas necesidades. Una, estrechar vínculos afectivos en la familia a través de la lectura y la escritura desde un texto bien particular
que es un estilo muy personal, que es la carta. Acompañar y orientar a los padres de familia en el proceso de formación de los niños con pautas de crianza positiva y crear condiciones favorables de promoción de la lectura y la escritura que generen alegría, el gusto, el afecto, el placer y el gusto por leer y escribir, y además el hábito lector y el hábito escritor. Comprometer a las familias con el ejercicio responsable de la crianza de sus hijos. Entonces allí hablamos de la corresponsabilidad. Entonces, en este contexto surge Cartas para Crecer con Amor, en primera instancia como una experiencia del vínculo entre familia y escuela. La siguiente, por favor. Aquí ustedes ven algunas fotos de la experiencia, unas fotografías de la experiencia en donde podemos ver los buzones que empleamos en la escuela para depositar las cartas, porque este proyecto funciona con el buzón, es decir, con esa búsqueda y esa alegría que da, voy a mirar el buzón a ver qué carta hay para mí hoy, ¿cierto? Así lo hacen los niños y así lo hacen los padres en una programación que hay del proyecto. Aquí en el buzón que ustedes ven en el medio es un buzón que está elaborado ahorita en época de pandemia, porque los buzones están en el colegio en madera, muy bellamente decorados, inclusive por madres de nuestros cursos. Los decoran y los ponen muy bellos con esas manos artísticas que tienen. El que está en el centro es un buzón que se fabricó ahorita en casa, que se elaboró para tener el buzón en casa, porque estamos, a pesar de la pandemia, también construyendo cartas para crecer con amor, escribiéndonos todo el tiempo. Y bueno, ven algunas imágenes de la alegría para cuando anunciamos para quién hay correspondencia en el buzón. Alguna actividad que es bien particular y es que las familias van al colegio a leer cartas con nosotros y bueno, allí un ejemplo de la escritura misma de los niños. Aquí el proyecto en esta primera etapa pues surge como un proyecto que ve el vínculo de familia y escuela. Profe, muy, muy bonito y muy interesante esta estrategia. Yo quiero ofrecerles excusas por unos inconvenientes, algunos problemitas técnicos, pero ya todo está solucionado. Algunas cosas que tuve con mi conexión. Aprovecho este momento, este espacio para dar unos saludos. Vamos a saludar al Colegio Gerardo Paredes, a los profes del José Martín, del Hernando Durán Duzán, al Gran Colombiano, al Eduardo Maña Luna, Rodolfo Ginás, República Bolivariana de Venezuela, y a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios en el chat. En este momento estamos organizándolos para podérselos hacer saber a la profe Ruth. Profe, entonces, estábamos hablando de esta estrategia de cartas, para crecer con amor. ¿Por qué las cartas, profe, son un pretexto en contexto para la escritura en aula? Bien, la siguiente, por favor. Bien, aquí en la diapositiva siguiente ustedes van a observar un ejemplo vivo de lo que significa Cartas para Crecer con Amor como una experiencia de escritura para nuestros niños. Allí ven el buzón, ven la carta, las banderines son la carta hecha por los niños, ¿sí? Recuerdo, en esta carta les pedíamos a los niños escribir, estas dos cartas fueron hechas ahorita en pandemia. Entonces, estas cartas dicen, he sonreído por, y cada chiquito iba a pensar, cada niño iba a pensar, ¿por qué ha sonreído en este tiempo? Y bueno, allí hay un texto, dice Daniela, creo que esta es la carta de Daniela, he sonreído porque no me falta nada. Qué maravilla. Dice, he sonreído por el tiempo que he pasado con mis hermanos. Miren, ahí está el motivo para escribir. Los motivos están en la vida diaria, los motivos están en la vida cotidiana y debemos rescatarlos. Y en la siguiente carta ustedes ven la respuesta de su familia. Dice, estamos felices de que seas parte de esta familia que te ama con todo el corazón. Para nuestra pequeñita de tus papitos y hermanos. Entonces miren el pretexto que hay en Cartas para Crecer con Amor, un pretexto para escribir en contexto. La siguiente, por favor, porque hay ahí otra historia de escritura. Miren, esta carta fue hecha en el salón de clases, si no estoy mal, se ve la fecha, un 12 de marzo, hace un año, cuando empezamos pandemia, en el 2019.
A Dana y a todo el grupo de estudiantes lo invitamos a escribir por qué sentían que eran exitosos. ¿Sí? Y cada uno empieza a producir su texto. Bueno, en el grado primero, y eso lo voy a hablar más adelante, en el grado primero es una construcción colectiva. Pero ya en el grado segundo y en el grado tercero, con todas estas herramientas que hemos construido de la escritura, los niños empiezan a hacer su producción de textos solitos, ¿sí? Y aquí Ana empieza a escribir por qué se siente exitosa. Dice, familia, gracias por ayudarme a ser exitosa. Los amo. ¿Por qué? Quiero lograr mis metas, porque cumplo mis deberes y porque me gusta hacer los trabajos bien. Dana se sentía exitosa por eso, ¿sí? Y lo que ustedes ven a la derecha es una sorpresa escritural que también me da una estudiante llamada Mariana. Ella a los siguientes días no se conforma con escribir la carta para su familia, también se la escribe a su maestra y le escribe, Estela es exitosa. Y entonces dice, ¿por qué? Porque es la mejor, da las mejores clases y es muy feliz. Allí están Muy los bonito. procesos, por qué Cartas para Crecer con Amor es un pretexto en contexto para la escritura en el aula. Súper interesante, profe, porque vemos cómo los niños van expresando sus emociones, sus ideas, sus sentimientos y pueden ir avanzando en los procesos de escritura. Por aquí en el chat, profe, nos hacen una pregunta. Te preguntan, ¿cómo haces si, permíteme un segundo que se fue volando la pregunta, aquí está, ¿cómo haces si alguna persona se muestra un poco dispuesta, perdón, a participar o cómo se promueve ese contagio entre las familias para escribir? Bien, esa es una pregunta bien interesante, porque parecería que todo está dado y no. Nosotros los maestros tenemos que empezar a seducir con las prácticas educativas que realizamos. Y entonces es contar la historia de las cartas. Por supuesto, hay padres que les cuesta empezar a escribir la carta porque no es una forma de comunicación con sus hijos, ¿cierto? De pronto es más de oralidad, ¿cierto? Entonces, profe, pero es que no tengo. Entonces tú empiezas a ver allí cómo hay papás que empiezan con una hoja sencilla, ¿sí? O sea, la Sí, hoja en blanco con una nota y pare de contar, como el que hace unas decoraciones excelentes en la carta, ¿sí? sí, Pero es entonces verdad. empiezas en la lectura de cartas con los niños, empiezas a animarlos primero a reconocer a su familia. O sea, no es que el que hice solamente en un papel tenga menos valor que el que la hace decorada. No, somos Por los supuesto. estilos de familia, las dinámicas construidas, tienen que ver también con lo que somos como familia. Entonces también nos reconocemos, mi familia es sencilla, ¿sí? No es de pronto de tanta decoración, pero ahí está la dinámica de mi familia y la riqueza de ese amor familiar. Entonces, nosotros digamos que cuando alguien está reticente, claro, hay una nota que tenemos digitada donde cuando no llegan las cartas, también pasa, ¿sí? El papi se lo olvida, la familia se lo olvida, entonces enviamos una carta cariñosa porque algo que siempre quiero marcar es el vínculo afectivo y efectivo. Y en ese vínculo afectivo también está la escritura afectiva con las familias. Entonces enviamos una nota cariñosa, en buenos términos, donde decimos, nos sentimos tristes cuando hoy en el buzón no estaba mi correspondencia. ¿Qué pasó? Y entonces los papás empiezan a moverse. Sí, Digamos que hay dos principios que en esta alianza yo manejo y es el amor y la fraternidad, ¿sí? Pero no solo en la familia, sino también desde la escuela hacia la familia. Nosotros debemos tener esa posibilidad de ser fraternos totalmente con los padres de familia. A veces comprender esas dinámicas de los afanes diarios y bueno, hoy no llegó la carta, pero tenemos oportunidad de rehacerla. ¿Sí? Tenemos oportunidad de mejorar. Y mira, algo que es valiosísimo cuando se escriben las cartas, por ejemplo, es que los papás empiezan a mirar las otras. Y dicen, claro, eso pasa "Oh, ¿qué mucho. ha pasado? Mi creatividad, ¿cómo está?" Entonces, Sí. cuando pasa eso, empiezo a mirar la carta del lado, no, qué belleza, mira esos colores, esas formas, tengo que ir mejorando. Y mira que eso ahí es algo de lo que hemos aprendido en la pedagogía en la zona de desarrollo próximo de Vygotsky,
¿sí? Ujú. Cuando otro me lleva a otra zona, más adelante, me pone la distancia para mejorar. Así pasa en las familias y con los niños y en nuestros procesos de carta. Quiero compartir la siguiente diapositiva porque tal vez allí hay más respuestas para las preguntas que nos están Ah, haciendo. bueno. Voy a permitirme un alto en un segundito para darte un par de ¿Bien? comentarios de unas profes y una Bueno, siguiente pregunta que de pronto va a ser resuelta con esta nueva diapositiva. Entonces, la profesora Mariluz Triviño nos hace un comentario, dice, realizar ejercicios para rescatar esta hermosa costumbre, que las cartas vuelvan a nuestra cotidianidad. Arcelio Velasco nos dice, una experiencia de vida interesante y surgida desde la profundidad del ser profesor con el alma y con el sentido solidario. Muy bonito esto que nos dice Arcelio. La otra pregunta que nos dice, bueno, por aquí otro comentario y dejo al final la pregunta. Janet González nos dice, es algo muy motivante para los niños, lo hice con niños de tercero y se escribían con sus compañeros de la otra jornada, siempre esperaban su carta. Esto es muy lindo porque los niños siempre están a la sí. expectativa de lo que les va a llegar, de cómo compartir de la mejor manera con sus compañeros. Y la pregunta, profe, es cómo trabajar en el caso de que existan padres o madres de familia que no saben leer ni escribir. Bien. Bueno, yo tengo que ser sincera y este caso no nos ha ocurrido. O sea, digamos que alguien que no lo sepa, pero yo pensaría que es una excelente pregunta para pensarnos nuestra práctica pedagógica. Yo pensaría que podemos acudir a que el mismo niño que está en el proceso se convierta en el par de su papá o de su mamá o de su abuelito, Muy bien. ¿sí? Y entonces entre los dos empiezan a construir el descubrimiento de esa escritura, ¿sí? Podría ser inclusive una buena alternativa. Ahorita lo pienso, querida profe o querido profesor que lo escribió, pensaría que empezamos a hacer redes, porque algo que se genera con cartas es las redes de cuidado, las redes de protección entre las familias. Entonces, imagínate, podría uno pensar allí cómo podemos empezar a generar esos procesos de formación entre nuestros adultos también, entre las Claro. familias, sin el miedo al escarnio. No sé leer, pues vamos a aprender con nuestros niños y vamos a configurarnos desde allí. Entonces me parece una pregunta interesante. Mire, hay cuestiones que pasan en las cartas y es cartas que a veces son sencillas porque, profe, es que yo tengo la letra fea. Sí. Yo no sé escribir como muy bien esos sentimientos, como, entonces, bueno, vamos, ¿tú qué quieres escribir? Hubo momentos en que cuando una madre de familia, quizás dos padres, me dijeron eso, yo les dije, ¿quiere que yo le escriba la carta? Y entonces yo fui una escribidora, pero Ah, ellos ok. me decían que escribir. Hubo ¿Qué como escribí? dos momentos en la vida que hice esto y entonces yo le decía, bueno, pero usted me ayuda a aplicarle el color y a ponerla bonita. Y fue una coparticipación ahí muy bella. Recuerdo esa experiencia con mucho cariño porque como también recuerdo con mucho cariño el temblor de un papá cuando llegaba siempre al buzón a buscar la carta. Eso fue en Ay, el qué hermoso. él se emocionaba tanto que sus manos le temblaban. Yo Temblaban. miraba sus manos buscando en el buzón y él quería encontrar la carta de su hijo. Era un papá cabeza de familia, entonces Ujú. el proyecto estaba profundamente ligado con sus hijos y con su corazón. Entonces, eso me emociona mucho siempre que lo recuerdo. Pero Qué aquí quiero hermoso. contarte varias cosas que son importantes para la escritura. Y es que primero, saber que escribimos con significado en el aula. Eso es importante. Miren, yo creo que ya toda esta historia ha hecho que ustedes encuentren el significado que hay allí de la escritura. La escritura es un acto que tiene que ver con nuestra vida. Entonces, eso debemos hacer. La escritura no es lejana, la escritura tiene que ver conmigo. Desde empezar a escribir mi nombre, el nombre propio tiene una carga emocional, afectiva en la historia de cada uno de nosotros, que ese es un buen inicio del alfabeto, la escritura del nombre, por ejemplo, ¿sí? La escritura nos permite comunicar, tú lo decías ahorita, Claudia, las emociones, los sentimientos, los deseos, los temores, los pensamientos, nuestras creaciones. Entonces, esa escritura que se desliga un poco de la plana, del deletreo, ¿cierto? Empieza a fomentar otra expresión y es la expresión creativa de nuestros estudiantes. Les digo allí, es un acto de creación y en ese sentido la escritura es una actividad de pensamiento, no una actividad meramente manual.
O sea, debemos separar la idea de que escribimos o transcribimos y que eso es escritura. Debemos trascender esa idea. Allí solamente estamos haciendo un ejercicio manual, pero no estamos desarrollando nuestro pensamiento, que es otro proceso que realiza la escritura, desarrolla nuestro pensamiento. La escritura de cartas puede iniciar siendo una producción colectiva, como les decía, en los primeros grados, hasta ahora donde estamos, digamos, asumiendo ese código escrito. Hacemos una producción colectiva para todos, hay una pauta de crianza, un sentimiento que están experimentando los niños. Mira, hubo una carta muy bella que se refería acerca del uso de los celulares con los papás y los niños Interesante. querían expresarles eso, de que querían que no estuvieran tanto en el celular y les prestaran más atención. Pues esa fue una construcción colectiva en el grado primero con la escritura que todos hicimos, los padres respondieron y mira, hay un acto bien importante. Cuando los niños reciben la carta, ellos quieren leer, ¿sí? Sí, Entonces sí, claro. empieza ese proceso que también va paralelo y es aprender a leer mi carta. En los primeros grados lo lee la maestra, pero el que empieza a apropiar su proceso lector, empieza a leer su propia carta, ¿sí? Aunque hay unos que con el amor que quieren de su maestra, quieren que se les lean las cartas, Que los pero leas. es algo que se da, es algo que se da y ellos quieren que se les lea la carta. Pero también, ¿qué otro proceso hay? Ahora quiero responder esa carta, entonces Ujú. quiero escribir. Quiero escribir porque hay un sentido para la escritura, porque la escritura cobra allí un significado. Claro que sí, y le van perdiendo el miedo a escribir, se van arriesgando y lo relacionan con un estímulo positivo, profe, ¿cierto? Y no como con algo No con una es una imposición labor, que o tienen una que, obligación. exacto. Súper bonito, profe. Te voy a leer algunos comentarios que nos dejan los profes en el chat y al final una preguntita como general para tú nos dirás si la amplías más adelante. Bueno, entonces empiezo por los saludos a los profes de los colegios Ciudad Bolívar, La Toscana Lisboa, Luis Carlos Galán, Carlos Albán, el Liceo Femenino Mercedes Nariño, Bulles, Colegio Instituto Técnico Internacional, Colegio UNSA, Brazuelos e Isabel II. La profe Olivia Rincón Rey nos dice que ha utilizado el recurso de carta entre estudiantes de ciudad y de campo. Una experiencia debe ser muy hermosa en Maravillosa. donde, mira, imagínate, van construyendo saberes entre estas dos partes distintas Por favor, de que la hábitat. profe nos comparta su correo para que después, bueno, ahí en las redes estarán, mis redes estarán al final para que nos encontremos todos los que estamos escribiendo cartas. Me parecería fenomenal. Muy bonito. Profe Olivia Rincón, invitadísima a compartirnos su contacto. Ya también les vamos a compartir las redes sociales de la profe para que quienes quieran contactarla, hablar con ella, conocer un poquito más de este proyecto, puedan hacerlo directamente. Alicia Hernández Quintero nos dice, la relación familia-escuela, dos escenarios de formación y de socialización para el desarrollo de las habilidades emocionales implicadas en el desarrollo humano. Muy interesante. Y por aquí abajito tenemos... Mónica Rocío Martínez nos dice, escribir es una herramienta fantástica para expresar lo que las palabras a veces callan. Muy interesante esto porque es muy cierto. José Juárez, algo importante, se debe tener un receptor que también sea emisor. Necesitamos respuesta. Por supuesto, esto estás hablando tú mucho, profe. Y la pregunta, que te digo que de pronto la vamos a ampliar más adelante, tú nos dirás, es cuéntanos tu experiencia para hacer amigable la gramática con esta metodología. Ok. Bien, son los tránsitos de los que yo hablo más adelante. Me regalan la siguiente diapositiva y de pronto allí pueda hablar de esta pregunta tan interesante. Lo primero es que pienso que hay unas ideas que deben transformarse en las comunidades educativas para que la escritura logre ese espacio en el aula, ese espacio de creación y sobre todo de comunicación, ¿sí? Cuando nuestros niños ven que lo que leemos y lo que escribimos tiene un sentido en el aula y que nuestra escritura tiene el propósito de comunicarse, es bien importante, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que unimos todos esos propósitos didácticos con los propósitos comunicativos de la escritura. Pero necesitamos transformar algunas ideas que tenemos.
Una de ellas, pasar de la lectura y la escritura como acción de repetición, como acciones de repetición, memorización y transcripción, a actos de la vida de nuestros estudiantes en los que comprenden y producen y comunican textos. ¿Sí? Entonces las cartas están allí, pero también esas situaciones cotidianas que escribimos, cómo nos sentimos hoy, qué pensamos hoy, qué desayunamos hoy, ¿sí? ¿Qué queremos hacer hoy? ¿Qué soñamos hoy? ¿Sí? Entonces pasa de ser una transcripción de texto, una transcripción, una memorización de textos, a realmente una construcción con sentido en el aula de la escritura. Otro tránsito que debemos hacer es pasar de los textos de lectura y escritura ajenos, como son las cartillas y muchas veces muchos libros de texto, y creo que voy a decir esto en voz alta, pero lo quiero decir. Y es que muchas veces las editoriales nos siguen produciendo textos muy al lado de las cartillas. Lo que pasa es que los acompañamos con un poema o los acompañamos con una adivinanza, pero siguen siendo cartillas porque nos deletrean, nos muestran las letras en colores, la letra que debemos acentuar en color llamativo. Y yo pienso que esos textos que utilizamos en la escuela pueden ser escritos por los mismos estudiantes. Los textos que utilizamos para leer y escribir podemos construirlos con nuestros estudiantes. En alguna publicación que data del 2006, itinerario, una ruta de viaje para una vivencia alegre y creativa, leer y escribir, esa es una producción con el IDEP. Ustedes buscan en la página del IDEP, buscan itinerario, está bajo mi nombre. Con unos compañeros construimos esa experiencia desde contextos educativos muy prácticos, y allí les decimos, las cartillas no son necesarias, son la producción, lo que es necesaria es la producción de textos de nuestros estudiantes a partir de su vida cotidiana. Y bueno, allí encontrarán algunas rutas también para todo esto de la escritura. También debemos hacer un tránsito de esa escritura como actividad mecánica que se reduce a reconocer grafías, a reproducirlas, ¿cierto? Eh, Pasar a un proceso de metacognición, es decir, donde nuestros estudiantes descubren el sistema escrito y ellos son conscientes de cómo lo están descubriendo, ¿cierto? Entonces, a partir de esas actividades que se proponen, por ejemplo, en las cartas, por ejemplo, en los mensajes de felicidad que les hablaré más adelante, por ejemplo, en los carteles que se escriben para comunicarme con otro, por ejemplo, en la misma decoración que hacemos los maestros para nuestros salones, ¿cierto? Para las carteleras llamativas y todo esto, allí podemos encontrar pretextos de escritura, y una escritura en la que el estudiante se descubre y descubre cómo empieza a hacer su proceso, y cómo entonces en el reconocimiento de los libros de lectura en voz alta que me lee mi maestra, empiezo a hacer producciones escriturales a partir de ellos. Y eso es una actividad muy bella. Siempre la lectura y la escritura, siendo procesos distintos, van de la mano y nutren toda esta experiencia escrita. También es necesario que pasemos de pensar que los docentes enseñamos a leer y escribir y los niños hacen ejercicios en solitario para hacer su proceso, a pensar que el niño construye su aprendizaje de la lectura y la escritura con la ayuda del docente. Nosotros sí debemos situarnos como esas personas que proveemos experiencias significativas en nuestros estudiantes para que logren el éxito en la lectura y la escritura. Y esto es bien importante, lograr el éxito no porque yo debo responder a un deber para mi maestro o porque mi familia está esperando que yo lea y escriba correctamente, no. Es el éxito porque me siento feliz con lo que logro escribir. Me siento feliz porque a través de mi escritura produzco texto para comunicarme con los otros, para comunicar mis saberes, mis experiencias, mis emociones y mis sentires. Entonces es importante, y además el niño lo aprende también en la interacción con su contexto y con sus compañeros. Los compañeros, los grupos de trabajo, que yo después hago una experiencia que sé que en muchas instituciones la aplican, en los círculos de lectura, los grupos de trabajo son fenomenales. Con mi compañero acompañar, valga la redundancia, acompañarme en el proceso de escritura es importante.
quiero saber cómo se escribe tu nombre y que tú sepas cómo se escribe el mío. Y empieza un juego de que quiero escribir carta para mi compañero o quiero escribir un mensaje donde estamos, voy a escribir que Susana y yo estamos jugando. ¿Cómo lo escribo? Pues reconozco en el sistema de escritura el nombre de mi compañero, ¿sí? Entonces, y allí va, estos tránsitos nos permiten también ubicarnos en la pregunta que nos hace, lo gramatical. Creo que el proceso gramatical y el proceso formal de escritura, digamos, en la ortografía y esto, es un proceso que viene más adelante, porque algo que yo le quiero decir a los maestros es, a veces no podemos sacrificar esa escritura creativa de nuestros niños, ¿sí? Porque hay un error ortográfico, ¿sí? Claro. Entonces, a veces como que nos situamos en los errores ortográficos, pero resulta que es una creación maravillosa de nuestro niño. Entonces, creo que hay un plano en que nosotros los maestros debemos marcar un equilibrio allí entre mirar primero la creación para luego señalar con detalle eso ortográfico que es importante. O sea, no estoy diciendo que no es importante, pero que no sea un parámetro para no reconocer la creación de nuestros niños. Claro, profe, y por supuesto nosotros desde el plan estamos muy de acuerdo en que es necesario consolidar las bases de aprendizaje de la lectura y la escritura para poder trascender al ámbito comunicativo y de uso y de creación, muy, muy importante. Te voy a contar en este momento que estamos conectados 165 docentes, tenemos aquí pendientes de ti, voy a dar unos saludos a algunas instituciones y vamos a pasar, profe, a la parte de los videos que tú nos querías compartir sobre las estrategias directamente, porque ya vamos hacia las 11:55, entonces vamos a empezar a pasar esa parte, ¿listo? Entonces voy a empezar por dar los saludos. Bueno, un comentario de Héctor Alfonso Heredia. La escritura permite potenciar las relaciones interpersonales entre niños, niñas, docentes y padres de familia. Cecilia Garzón nos dice, importante proyecto que beneficia el acto de la lectura y la escritura desde la IED Gaitana de la jornada tarde. Felicitaciones, te mandan por compartir esta y muchas experiencias. Nos dicen aquí abajito, alguien que firma como familia Rodríguez Castro, que he utilizado la estrategia de las cartas con niños en primaria para las fechas de amor y amistad, Día del Niño, Día de la Madre, elaborando una carta para ese amigo, papá, y expresarle su afecto y agradecimiento. Se sienten muy contentos al terminar la jornada y llevar un mensaje de afecto a sus compañeros. Esto es muy interesante porque nos damos cuenta que esto que nos estás proponiendo, nos estás contando, también hay otros satélites en otros lados que también están haciendo su parte y llevando la escritura por este camino. Entonces, profe, cuéntanos un poquito sobre este video que nos quieres compartir y sobre estas estrategias. Bueno, allí si quieres darme la otra diapositiva que están como las estrategias importantes allí, esta. Digamos que Cartas para Crecer con Amor, que es el video que ustedes van a ver para que comprendamos desde la voz de los padres de familia, porque hablar de vínculo familia y escuela y no escuchar a los padres de familia o a los niños, pues no tendría asidero. Entonces, porque quiero relacionarlo con esto, aquí surgen pretextos de lectura y escritura cuando realizamos el trabajo con nuestros niños, cuando realizamos las actividades con nuestros niños. Para algo que alguien en el chat estaba escribiendo, claro, debemos volver la escritura a una práctica viva y vital en nuestras aulas, una práctica social que tiene que ver con la comunicación, que es algo que he venido diciendo. Y entonces hay pretextos de lectura, la lectura diaria en voz alta en espacios de conversación que animan los procesos de escritura. Hace unas horas, a las 7 de la mañana hoy, estaba con una actividad de lectura, podría decirse, pero que es de escritura también. Y es que estábamos en el encuentro con el autor. Hoy nos acompañamos en el Colegio Rodolfo Chinás, el grado tercero, ayer y hoy con el escritor colombiano John Fitzgerald Torres. Y estábamos en un encuentro exclusivo con él, 2 cursos hoy, ayer otros 2, y entonces ese pretexto de encontrarnos con John Fitzgerald como autor de algunos libros que hemos leído, se convirtió también en un pretexto de escritura porque le escribimos cartas, le escribimos mensajes, escribimos limericks, escribimos poeadivinanzas, lo que hoy él nos decía, poevinanzas lo llama él.
en su último libro, La luna y el renacuajo. Entonces, digamos que es buscar pretextos para escribir en la escuela, es buscar esos pretextos que nos permitan escribir cartas, mensajes, quejas y reclamos. Y aquí hay una idea de una maestra que escuché un día y es, los niños en primero tienden siempre profe, me hicieron, profe, mi amigo me dijo, y ella, Mercedes nos dijo un día, digámosle que lo hagan por escrito. Y Sí, eso es me verdad. pareció fabuloso, esa estrategia de la profe Mercedes me parece genial. Y ella dijo, digámosles que lo hagan por escrito. Y entonces algunos se daban a la tarea de escribirlo, otros dejaban pasar la queja, Se pero dejaban de entonces quejar, sí, es verdad. dejaban la queja así, pero mira, todas las invitaciones para un evento, eso es producción escritural que pueden crear nuestros niños. La escritura de diarios, hay uno de los links que de pronto te pido que vayamos colocando en el chat. Uno de los links que lleva Creciendo Juntos Familia y Escuela es la propuesta que hay de diario de retos en época de pandemia. Hemos construido un diario de retos con nuestras familias, unos retos muy sencillos, unos retos que llaman a la conversación, a la alegría, al chiste, a la diversión, porque eso es la escritura. Escribir también para comunicar también cosas tristes, como yo no puedo dejar pasar hoy la tristeza que experimento por lo que está pasando en nuestra ciudad, ¿sí? Y que se convierte también en un momento de escritura, en un momento de reflexión a través de la escritura, porque la escritura nos permite también hacer catarsis. Entonces es una invitación a que todos los momentos de la vida cotidiana sean una escritura. También están los mensajes de felicidad que hemos llamado frasquito de mensajes de felicidad en la familia. Y es un frasco decorado de esos de colcafé, de esos que nos sobran por allí, de café, de lo que utilizamos en el cotidiano, y todos los miembros de la familia escriben un mensaje, una frase alentadora para iniciar el día. Los depositamos allí y diario vamos sacando uno y leyéndolo, ¿sí? Pero han sido escritos por todos los miembros de la familia. Entonces creo que las estrategias son infinitas, pero un mensaje claro para mí es que convirtamos la escritura realmente en una práctica vital y viva, como lo dice Delia Lerner, pero también que nosotros en el cotidiano le hallemos ese sentido a la escritura y ese sentido se lo damos desde la escuela, un sentido porque hay algo que comunicar, hay algo que decir. No Súper sé bien, si profe. quieras que pasemos a ver la Vamos a diapositiva ir. de los videos. Sí, perfecto. Les comento a los profes entonces por el chat. Bueno, a Viviana avanzar hasta la diapositiva que La tenemos de los siguiente. videos. Y a los profes, esa, perfecto. Y a los profes en el chat, que les vamos a compartir estos enlaces que ustedes están viendo en pantalla. Solo vamos a ver un videíto para ya ir cerrando esta participación de la profe Ruth. Ella nos va a contar de qué se tratan puntualmente los videos que ustedes van a encontrar en estos links. Y luego vemos el que nos quiere compartir, que es de Cartas con Amor. Adelante, profe. Bien, mira, en Diario de Retos Familiares es lo que les venía contando, o sea, un diario de retos familiares en pandemia y son esos retos divertidos. Allí hay 5 y yo creo que con la creatividad de los docentes se desplegarán más. Bueno, hemos venido construyendo otros más, pero digamos que en lo que encuentran allí hay 5. Entonces recuerdo que hay uno que es, vamos a escribir con nuestra mano contraria un mensaje para algún miembro de la familia con nuestra mano contraria, o sea, nuestra mano que no es dominante. Entonces es una invitación a la escritura distinta. ¿Sí? Vamos a contarnos un chiste y vamos a escoger el mejor chiste y ese es el que escribimos en el diario de retos, el chiste seleccionado de la familia. Vamos, por ejemplo, en el diario de retos a escribir, ponemos como insinuación un poema de Jairo Aníbal Niño y vamos a tratar de escribir algo así parecido, ¿sí? A insinuar algo así parecido desde mi escritura. Entonces también allí está la recomendación de libros favoritos. Allí está el video de una estudiante del grado tercero, Verónica Quintero, perdón, donde ella recomienda uno de sus libros favoritos y bueno, lo hace con sus palabras, con su espontaneidad y es un acto de lectura que se convirtió en una comunicación para ella y bueno, que luego la invitamos a que la escriba para comunicarlo más de manera formal. Hay una creación es familiares a partir de la lectura y entonces van a encontrar allí un postcard
que realizamos una familia nos compartió a partir de una insinuación en la escuela sobre la escritura de algunas fábulas que encontraban. Entonces ellos decidieron hacer un postcard en que toda la familia se involucró para hacer los papeles de la fábula y pues tuvieron que hacer un guión, quién decía qué, entonces es un acto de escritura que me permite comunicar mis saberes. Y por último está el link de Cartas para Crecer con Amor, como pues un proyecto que ha generado toda esta posibilidad de la riqueza de la escritura para comunicarme, para el vínculo familia y escuela y sobre todo para hacer del proceso de escritura una vivencia que tiene que ver conmigo, que parte de mis sentimientos, de lo que quiero expresar, de lo que estoy viviendo en el ahora y que a veces no expreso, pero que es su finalidad es un propósito comunicativo. Entonces yo creo que tenemos a la mano muchos momentos para escribir como escuela y como familia a los que les debemos sacar todo el provecho posible. Claro, profe, y nosotros desde el plan estamos siempre rescatando el trabajo de aspectos de creación y aspectos formales en el aula y el acompañamiento de manera cercana de los avances de cada niño y nos parece muy, muy importante esta idea de las cartas para poder llevar a cabo este acompañamiento, esta escritura, esta revisión de este proceso de la mejor manera. Ya te confirmo. Para ver. Entonces, mira, en el chat, entonces les cuento a todos los profes que nos están viendo en este momento, que nos escuchan, que en el chat tenemos esos 4 links. Creo que por tiempo no vamos a alcanzar a ver el de Cartas para Crecer con Amor, sin embargo, en el chat ya están. Ustedes pueden ingresar a estos links y encontrar lo que nos acaba de comentar la profe, estas estrategias muy puntuales para evidenciar el proceso. Y la presentación que estamos viendo, que estuvimos viendo a lo largo de esta conversa, también ya la tenemos por el chat para que ustedes puedan ingresar a ella. Profe, a mí me gustaría mucho que nos contaras un poquito, ya para ir cerrando, sobre tus redes sociales, sobre cómo te podemos ir contactando y cerramos de pronto con unos comentarios y preguntas del público. Ok, si quieres pasamos la diapositiva, por favor. Bueno, allí hay evidencias, aquí están las redes sociales, digamos, donde esta maestra está para compartir sus prácticas y sus saberes. Yo los invito, pues, los que estén interesados en que vayamos haciendo redes de familia y escuela, redes también de la producción escritural y lectora de nuestros estudiantes. Mi correo está allí, creciendo juntos familia y escuela @gmail. También está la página de Facebook de Creciendo Juntos Familia y Escuela, que todo esto hace parte de una estrategia creada por mí, titulada así. Estamos en Instagram también y en el programa de Creciendo Juntos Familia y Escuela, uno de los programas ha sido vinculado a Entre Profes de Red Académica, entonces lo pueden ver allí, pero todos los domingos a las 10 de la mañana por el canal mexicano La Gaceta de Paz, medio informativo, ustedes encontrarán allá unos contenidos allí que pues a partir de la experiencia con las familias y de algo que quiero decir muy claro, de la inspiración que ellos, las familias, mis niños, los jóvenes, los cuidadores hacen en mí, pues me inspiran a hacer unos contenidos que sé de alguna manera van a aportar para la creación de ambientes familiares y escolares saludables, como lo he denominado. Muy interesante, profe. Les vamos a estar compartiendo por el chat entonces las redes sociales. Recordemos el correo creciendo juntos, familia y escuela, @gmail.com. Este es el correo en el que pueden contactar a la profe. En Facebook la pueden encontrar como Creciendo Juntos, Familia y Escuela. En Instagram como C_piso, Creciendo Juntos. Y por YouTube en el canal La Gaceta de Paz, medio informativo, programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela, para que no se pierdan todo este contenido y todo lo que nos comparte la profesora Ruth. Yo no tengo más sino palabras de agradecimiento para ti, profe. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos tu experiencia, por compartir lo importante que es investigar en el aula, el crear nuevas alternativas para que los niños y las niñas puedan aprender de manera positiva, bonita, muy tranquila, aprender a leer y a escribir y también en ese sentido motivar a las familias a que nos acompañen, a que acompañen este proceso. Te voy a leer un par de comentarios finales y ya tú nos das tu despedida. Entonces,
Tenemos a la maestra Susana Pérez que nos dice, la maestra puede colocar una cajita sobre su escritorio y allí los estudiantes escriben las quejas. En primero, los niños y niñas dan muchas quejas. Esto los invita a escribir y mejorando su escritura se ayudan entre ellos para que quede bien escrito. O se dejan de quejar efectivamente porque no les agrada mucho escribir. Entonces ahí vamos como motivando esto. Si quieren una solución a su queja, tienen que escribir. Sí, Eso es muy, muy perfecto. cierto. Y tenemos por acá, gracias profesora Ruth por compartir tu experiencia y tu gran trayectoria en el distrito como docente. ¿En qué otra cosita tenemos por acá? Ya, profe, dinos tus palabras finales y ya yo cierro. Bueno, yo quisiera leerles, si nos vamos a la diapositiva anterior, pues allí está todo el sentido de cartas y la escritura. Y las cartas son un pretexto en contexto para escuchar a los niños, para conversar sobre lo que piensan, lo que sienten y viven en sus familias. Y a partir de ello, leer y escribir con significado, comprendiendo que la función por excelencia del lenguaje es la comunicación. Una comunicación viva entre línea y línea de las cartas que provee afecto, conocimiento y diversión. Esas son las cartas y a partir de ellas todas las mediaciones escriturales, estrategias, recursos que utilizamos los maestros para hacer del proceso escritor de nuestros niños, digamos, una apuesta también pedagógica de nosotros porque tenemos, digamos, el deber de que nuestros niños en los primeros grados tengan ese proceso aliado a ellos, o sea, que dominen su proceso escritor, pero no como imposición, como tú lo decías hace un momento, no como imposición, como obligación, sino porque es un proceso que disfruto, porque lo que lo media es la comunicación. No, muchas gracias. De resto, agradecerte, Claudia, y a todo el equipo, nuevamente agradecer la invitación, agradecerle a todos los maestros que se conectaron, que nos enriquecieron con las preguntas que nos hicieron y bueno, seguir participando en estos procesos con mucha alegría. Muy, muy importante esto que nos dices, profes. Profe, cerramos nuestra conversa de hoy con 143 docentes, agradeciéndoles a todos por su participación tan bonita en el chat. Diego Velasco te manda un mensaje y nos dice un gran aporte a la educación, ejemplo de dedicación y la gran persona que eres. Entonces te mandan ahí una flor Gracias. inmensa. Gracias. Súper bonito estos mensajes. También quiero recordarles a todos los profes que están invitadísimos para nuestra siguiente conversa, que será en el mes de octubre. La segunda semana del mes de octubre estaremos haciendo la convocatoria, como siempre, por correo, por redes sociales. Este es un espacio hecho por usted, para ustedes y por ustedes. Y los invitamos a continuar conectados con nosotros siempre en estas conversas. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias.